Muchas gracias. Bien, antes de empezar yo querría agradecer a Sabia que, bueno, me hayáis invitado y al Ayuntamiento de Denia que me hayáis dado la posibilidad de, bueno, de compartir al menos un ratito con todas y todos en una cuestión tan apasionante como es hablar de personas. Y ya me disculparéis, me hubiera encantado haber estado ayer, pero bueno, sabéis que las agendas de los jubilados muy apretadas me piden. Hubiera estado encantado, pero me resultaba imposible. Fijaros, yo cuando pensaba en la temática de esta mesa más que nóminas, también en mi condición de jubilado tengo tendencia a contar batallitas, ya lo tenéis también, ¿no? Pero me acordaba de una situación que intentaba situar en el tiempo, pero yo creo que hará aproximadamente unos 20 años. Hace unos 20 años organizamos una visita desde la Diputación de Alicante, que era el lugar donde yo trabajaba, con otros técnicos de recursos humanos, con la propia responsable de recursos humanos, incluso el diputado y alguna persona más, para ver distintas experiencias en distintos sitios de Cataluña relacionados con temas de comunicación interna, bueno, de temas de gestión de personas en general. Y en una empresa pública, guardo la tarjeta todavía, yo descubrí hace 20 años un puesto de trabajo que yo dije, cuando yo sea mayor, quiero ser eso. Pero ya se me ha pasado el arroz y no he llegado a serlo. El puesto es director de calidad de condiciones de trabajo. Director de calidad en las condiciones de trabajo. Existía hace 20 años ya, ¿no? En una empresa pública, se puede decir que es Transports de Barcelona. Ya en aquel entonces habían refundido lo que eran los autobuses con el... Y había una persona que llevaba esto. Y recuerdo dos de los programas que llevaba y que nos llamaron la atención. Los recuerdo también porque en una parte copiamos esos programas. Uno era fomentar un tema de voluntariado entre los propios empleados, un tema de solidaridad, que además tenía mucha repercusión porque, por ejemplo, cuando los autobuses cumplen X años, no sé cuáles son, aunque estén en buen uso, ya hay que renovarlos. Entonces los regalaban a terceros países, pero sobre todo el proceso de entregarlo y de decir, mira, el truquito de este y tal, es quien lo había conducido a quien lo iba a recoger. Ten cuidado porque no sé qué, no sé cuánto, va muy bien, pero a veces falla, este ruido no sé cuánto. Con lo cual además se sentían, bueno, y les propiciaba salir a otros países y eso, ¿no? Y otro era un programa que era desayunos con el presidente. Y era que voluntariamente, cada semana, se organizaba en media hora, 3/4 de hora, donde un grupo de 14, 15 personas desayunaba con el presidente y tenía ocasión de hablar de la propia compañía. Valía todo, excepto hablar de cuestiones que tuvieran que ver con el tema más sindical, el cómo va lo mío, ¿no? De eso no se podía hablar, pero sí que detectaba el propio presidente, tomaba el pulso a la propia compañía y la gente también sentía esa oportunidad o se sentía importante en el sentido de que podía trasladar los problemas, incluso algunas soluciones de lo que había por ahí. Claro, y ahora lo pienso ahora, Trini, entonces nuestras administraciones, yo entiendo que eso sobre todo preocuparse por las personas, por lo menos una parte. Nuestras administraciones públicas se preocupan por las personas, por sus personas. La imagen que teníamos, no. Poníamos que No se puede proyectar. Bueno, lo cuento. Pues Antonio, recientemente, el mes pasado, se celebró en Alicante el segundo Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Expertos y Expertas en Técnicos de Personal, en la que participamos la Asociación Valenciana también. Y a mí me tocó moderar o presentar una mesa de buenas prácticas donde presentaba Skills 2030 del Ayuntamiento de Parroja, que creo que está por aquí, y el proyecto colaborativo del Ayuntamiento de Denia y Ayuntamiento de Campello, que precisamente va sobre el bienestar en las organizaciones. Con carácter previo, hicimos una encuesta, también en colaboración con la Diputación de Valencia, que participó María Jesús Langa,
un poco para tener los resultados más cercanos de la opinión de la gente que lanzamos en redes y entre distintas administraciones. La encuesta iba dirigida pues, a conocer si nuestras organizaciones promueven iniciativas para impulsar entornos profesionales saludables que apuesten por las personas. En ella participaron más de 168 personas de diferentes entornos, un 76% de mujeres y un 24% de hombres. La edad predominante, más de 40 años. A la pregunta si a nivel general consideras que tu administración cuida a las personas en relación a la salud física, emocional y profesional, en su organización el 47% opina que no y el 29% opina que algo. En relación al bienestar físico, es decir, si se organizan actividades, talleres para fomentar los hábitos de salud física en relación pues, con la alimentación, con la prevención de las adicciones, los espacios emocionales, la gestión del estrés. El 63% dice que no y el resto que muy poco. En relación a si te animarías a participar en actividades dirigidas a mejorar tu salud física, más del 92% dijo que se animaría. En relación con el bienestar emocional, también se preguntaba si se organizaban talleres o actividades para fomentar la salud emocional del personal, como he dicho, gestión del tiempo, flexibilidad, gestión de conflictos, habilidades blandas, y más del 62% consideraba que no se hace ninguno o casi ninguno. En relación al entorno profesional, si existe una planificación, tal como ha comentado Mila antes, en la gestión de los recursos humanos, que tenga en cuenta las competencias y habilidades necesarias del personal para poder avanzar y modernizar la administración en relación con la gestión del talento, el relevo y la transferencia de conocimiento, mapa de competencias, evaluación del desempeño, teletrabajo, trabajo en red, planes de formación a medida. Más del 75% opina que no existe o que es muy escaso. En relación a los canales de comunicación, si disponemos de canales de comunicación interna eficaces, como una intranet, un chat, reuniones periódicas, eventos sociales que fomenten el sentido de la pertenencia, implicación y motivación, más del 50% opina que no existe. En relación al concepto que tenemos de los planes de igualdad internos, si pensamos que son mucho más que una obligación en tu entidad, y en relación a las medidas de corresponsabilidad y conciliación, igualdad retributiva, prevenciones de acoso sexual, solo un 28% lo entiende como tal. Y la última pregunta era en relación al bienestar integral 360. ¿Crees que tu organización se preocupa, reconoce y valora a su personal? Un 73% opina que no o casi nada. Esta es la imagen un poco que hicimos con un partner, donde abrimos a la gente la posibilidad de que comentara. Y bueno, pues esto es un poco el resumen destacando de lo que pedía la gente que completó la encuesta. Sí, bueno, yo creo que son datos para hacernos pensar, ¿no? Más o menos. Fíjate, he anotado uno de ellos, dice, el 92% de los que contestaron dicen que participarían en actividades de esta índole, ¿no? En estas otras actividades distintas. Por tanto, podemos pensar, mirar que las personas queremos que los departamentos de función pública de nuestras administraciones utilicen otros valores distintos, ¿no? Se muevan más por aquí. ¿Cuáles serían esos valores desde tu punto de vista? Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias por este aforo y esta organización tan excelente de esta jornada. Contestando a la pregunta, desde el ámbito que yo represento, que son los recursos humanos, el día a día de la gestión de personas, yo creo que estos valores, y asociados siempre a competencias profesionales, porque al final los valores se traducen en conductas, ¿no?, de los empleados públicos y se convierten en lo que conocemos como competencias profesionales, creo que nos tendría que venir definido desde el gobierno estatal o desde las comunidades autónomas. Esto sería lo ideal, el concepto que tenemos los gestores de recursos humanos, para que no nos pase como en otros ámbitos, como la negociación colectiva, donde cada administración, cada ayuntamiento, pues hace lo que puede, negocia las condiciones de los empleados públicos de forma diferente, a pesar de tener pues un marco regulador.
Entonces, en cuanto a los valores, creemos que que tendría que haber una definición. Mientras tanto, a día de hoy no la hay, ¿no? Lo tenemos reglamentado, desarrollado pues el Estatuto Básico del Empleado Público. Entonces, cada administración vamos a hacer lo que buenamente podamos. En el Ayuntamiento de Castelldefels tenemos una carrera profesional que se basa en competencias profesionales, en valores, y en cada convocatoria que abrimos la evaluación de las competencias profesionales, consensuamos el análisis y la evaluación de unas competencias, ¿vale? Entonces yo os voy a explicar cómo tenemos este sistema de evaluación por competencias. Básicamente los valores nucleares que venimos definiendo, como digo, van cambiando en cada convocatoria. Son el compromiso. Todos entendemos lo que comporta, ¿no? El compromiso es aportación más allá de las tareas que tenemos encomendadas cada empleado público. Hemos visto casos de compromisos extraordinarios, como en la jornada de ayer se comentaba por un ponente y por el alcalde, ¿no?, de Denia, que decía que en la pandemia, en el COVID, no hubo funcionario ni funcionaria pública que se quedara sin poner su granito de arena, aportando, ¿no? Y trasladamos las administraciones a los hogares, a las casas. Eso se llama compromiso. También cuando hay algún tipo de accidente o de situación excepcional, todo el mundo aporta y suma, no hace falta llamar a ningún empleado público. Nosotros lo podemos comprobar también en un caso que fue muy mediático en la prensa, que fue el accidente de tren de San Juan, no sé si os acordáis, hace ya unos años. Murieron 100 y pico jóvenes que, bueno, se cruzaron las vías del tren para ir a celebrar la verbena de San Juan. No hubo que llamar a ningún empleado público, a ninguna empleada. Montamos centralitas, call center, para avisar a las familias que no sabían dónde estaban sus hijos. Habían salido de casa para celebrar la verbena y no tenían noticias de ellos. Y lo que os digo, eso es compromiso. Al revés, hubo que decir, hacemos un retén porque todo el mundo quería participar, colaborar. Eso es el auténtico compromiso, el valor del compromiso. Por tanto, esto es una de las competencias que valoramos. Otra podría ser la integridad. No voy a explicar lo que es la integridad, lo conocemos todos los que somos empleados públicos, ¿no? Ser íntegros, mantenernos a aquello que es correcto en el principio de legalidad. La empatía, que no es simpatía, ¿no? Es empatía, es ponerse en el lugar del otro. La colaboración entre departamentos también. Nos corresponde entender cuando un departamento solicita informes a otro que es necesario para que puedan ejercer sus competencias para llevar a cabo ese expediente. Aquí, por ejemplo, cuando estábamos viniendo a esta jornada en el tren, coincidimos con unos intendentes de policía y unos inspectores de policía de allí de Cataluña que decían, jolín, a veces tenemos que efectuar desahucios administrativos y nos encontramos que dentro de nuestros propios dentro del propio ayuntamiento no tenemos la colaboración necesaria. Por ejemplo, requerimos informes a los técnicos de sanidad para reforzar ese desahucio administrativo porque es muy difícil conseguirlo en vía judicial, cuando a lo mejor una de las viviendas pues tiene una plantación de marihuana. Eso es un tema también que afecta a la salud del resto de las familias que conviven en ese edificio. A lo mejor hay 20 familias y hay que ayudar. Pues esos informes de los técnicos de sanidad, esos informes de los técnicos de vivienda, de hábitat, son necesarios para fortalecer ese expediente que está llevando a cabo esa policía local, para que llegue a buen puerto. Eso sería el valor, la competencia de la empatía, que a nivel de trabajo transversal en las propias administraciones es muy importante. Y por último, como valor nuclear, para nosotros es muy importante la ejemplaridad. También se ha dicho en las ponencias de ayer que nos corresponde a todos por igual, ¿no? Desempeñar la evaluación del rendimiento, de cumplir los objetivos, pero sí que es cierto que creo que corresponde un poquito más a los que ostentamos un cargo de dirección, un cargo directivo, porque somos más visibles, porque nuestras intervenciones, nuestras actuaciones están en el punto de mira de todo el resto de la pirámide de la organización. Al final tenemos estructuras piramidales en la administración pública y ese valor de la ejemplaridad desde arriba hasta abajo también es importante que lo evaluemos. Nosotros, como creo que tengo tiempo, iba a explicar el caso muy brevemente de la carrera profesional de Castelldefels. Nosotros cada 2 años abrimos una convocatoria, hacemos un decreto, un acto administrativo,
con unas bases que se puede asimilar a las bases de un proceso de selección, ¿eh? Pero en vez de para el objetivo de seleccionar personas, el objetivo es evaluar competencias profesionales, que podrían ser estas 4, las que definamos y consensuemos con la representación directiva, el ámbito político, que aquí entendemos que tienen mucho también que aportar en la definición de qué valores y qué competencias son importantes en la organización, y también con los sindicatos, con la representación social. Las consensuamos y las definimos. Tenemos un diccionario donde se define el concepto de cada una de las competencias. Antes, cuando hacía la broma, ¿no? ¿Qué entendemos por empatía? Algunas personas pueden entender que es simpatía. ¿Somos simpáticos los funcionarios? ¿Nos van a evaluar pues somos más simpáticos? No, la definición tiene que estar clara. Y luego tenemos también un manual de gestión interna de la evaluación por competencias. Es decir, las normas, ya que no tenemos una norma estatal o autonómica, la tenemos en el ámbito local y tenemos un manual aprobado, consensuado con la representación social, y eso es las reglas de juego en las que nos vamos a regir. Esa convocatoria que abrimos a través de unas bases, se presentan los empleados y las empleadas municipales. Tengo que decir que el 100% se presenta, hay una participación del 100%, nadie se queda fuera de la carrera, todo que es voluntaria, no obligamos a nadie, y consiste en ir progresando en el complemento de destino. Lo asociamos al complemento de destino, ¿de acuerdo? Vamos avanzando en el complemento de destino cada 2 años y vamos pasando. Por ejemplo, un grupo C1, un grupo de los administrativos, podría avanzar en el inicio, en la entrada, en nuestro ayuntamiento de Castelldefels entraría con un nivel 11, que es el mínimo que establece la normativa, y podría pues avanzar en este caso hasta el 22, que establece la normativa. Un grupo A1 desde el 20 hasta el 30, y así en todos los grupos. Cada 2 años avanzaría un nivel. ¿Qué requisitos hay que tener para conseguir ese nivel y avanzar dentro de tu mismo grupo profesional en la carrera horizontal? Ir avanzando y acabar en el ayuntamiento de Castelldefels con un nivel superior al que has entrado. Bueno, pues los requisitos son pasar una evaluación de competencias, que lo hacemos a través de un sistema muy práctico que es una wiki. Con una wiki pasamos una encuesta y los responsables evalúan a cada uno de sus trabajadores del departamento en las competencias que hemos definido. También el propio trabajador se autoevalúa y luego vemos cómo lo define el jefe, en qué nivel de competencias y cómo se ve él. Hemos de decir que la mayoría de las veces está muy equiparado la visión que tiene el propio trabajador. Hay una gran honestidad en la respuesta en la encuesta y coincide mayoritariamente con la valoración que ha hecho su responsable. De esa evaluación, pues veremos que hay un gap, una distancia muchas veces entre el nivel que en el reglamento hemos marcado para cada categoría profesional, ¿vale? Por ejemplo, los administrativos, pues situamos las competencias en un nivel inicial o medio, nunca en el superior. En ese gap que vemos entre la evaluación del mando y de la propia persona, si hay un gap, establecemos que consensúen ambos, el responsable y el empleado público, una acción de mejora que tendrán que desarrollar y llevar a cabo durante los próximos 2 años. También consiste en superar una fase de formación, que normalmente la tenemos asociada a alguna cuestión que sea de interés de la organización. Por ejemplo, hay un cambio normativo en la ley de protección de datos, en la ley de transparencia, pues hacemos una formación y luego a continuación de la formación también vía online, tranquilamente el trabajador pues supera ese cuestionario en relación a la formación que se le ha impartido antes. Es muy asumible. Y básicamente es lo que tenemos como carrera profesional. Como os digo, hay una gran satisfacción. Entra en carrera tanto el personal funcionario de carrera como el interino. Lo ampliamos. Nosotros llevamos con este sistema, empezamos con una prueba piloto en 2006 con la policía local, que era lo que había proyectado el ponente de la Universidad de Salamanca, pero sí que es cierto que hemos evolucionado. No nos hemos quedado solo con el colectivo de la policía local, sino que de 2006 a 2016 hicimos una evolución para integrar el resto de áreas municipales y participan todos los departamentos del Ayuntamiento de Castelldefels. Y bueno, ahí estamos desde 2016 hasta ahora, pues mejorando cada año este sistema de gestión por competencias y de valores. Muchas gracias, Pilar. Sí, yo me preguntaba si con todo esto, si quizá el propósito, uno de los propósitos de las administraciones públicas debiera ser lograr la felicidad de sus empleados, de sus empleadas.
Sin embargo, nuestra cultura parece que eso está disociado, ¿no? Fijaros que hablamos de negocio como negación del ocio, ¿no? Si identificamos entonces ocio con felicidad, ¿no? Parece que eso no estaría contemplado en nuestra cultura. Lucía, yo a ti te he oído hablar y escribir sobre un concepto de más felicacia, ¿no? ¿Es posible conseguir tener personas felices y a la vez eficaces en nuestras administraciones públicas? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Y a mí me encantaría poderle decir a mi organización, Felicacia eres tú, sinceramente. Entonces, bueno, no lo hago porque normalmente, ¿sabes? Cuando yo trabajo con gente, con personas, con equipos y demás, ¿no? Y voy diciéndoles que pueden ser felices y eficaces, ¿no? Me dicen, ya viene la happy. Aquí está la hierbas, ¿no? Y bueno, la ilusa, la que... Y bueno, porque me dicen, no, vosotras no os enteráis que aquí se viene a trabajar y además se viene llorada de casa, ¿no? A mí esa opinión que tiene, por supuesto respetable, ¿no? Compañeros y compañeras, bueno, yo creo que no necesariamente a veces se viene a las organizaciones llorada de casa, ¿no? Porque eso de que, no, es que yo de 8 a 3 soy una persona y luego ya cuando salgo a las 3 siempre les digo, bueno, ¿y eso cómo se hace, no? Porque no sé si es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Yo creo que las personas somos emociones con piernas y, por supuesto, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y, por supuesto, en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, por supuesto, claro que tenemos que cumplir objetivos, ¿no? Y tenemos que trabajar, ¿no? Pero el trabajo es una, no sé, es una maldición o cómo, ¿no? O sea, que imaginad que vamos a trabajar, ¿no? Y que además nos sentimos a gusto, nos sentimos felices, ¿no? Entonces, ¿qué es una organización felicaz? Pues efectivamente, una organización que tiene personas felices trabajando y con eficacia y eficiencia. Este término no es mío, ¿vale? Yo sí que hay muchas veces en terminología, no sé si os ha pasado, ¿no? Que llevas un montón de años haciendo algo, pero tú no le habías puesto nombre, ¿no? Y de repente te enteras que tiene un nombre, ¿no? Bueno, este término es de Juan Carlos Maestro, además tiene un libro que se titula La Felicacia, que está muy bien y que, bueno, habla de muchas experiencias de empresas, ¿no? Y de organizaciones que realmente son felicaces, pero a mí me gustaría irme a una dimensión más abajo, ¿no? Como todos los conceptos, la felicacia o la felicidad tiene un montón de dimensiones, ¿no? Entonces, en una dimensión enorme, pues están los programas, ¿no? que yo sigo y de Denia, ¿no? Y del Campello, que me dan una envidia tremenda, pero que tiene éxito y que tiene, bueno, que está planificado, que tiene una serie de medidas, ¿no? Para producir ese bienestar en las personas trabajadoras de sus organizaciones. Pero fijaos, antes alguien decía que trabajaba en un ayuntamiento grande. En la Junta de Andalucía somos casi 300.000 personas y 500.000 si contamos al personal docente y sanitario. ¿Os imagináis? Intentar implantar así un programa, ¿no? de bienestar. Allí es, o sea, silos, muchos departamentos, ¿no? Como decías, haciendo lo mismo, pero como no se conocen entre ellos, pues ya está. Y entonces, bueno, pues es complicado, ¿no? Es complicado proponer este tipo de programas. Se hacen cosas, se hacen algunas de las medidas que ha comentado antes Trini, se hacen, pero van un poco a iniciativa de quien te toque, de que el jefe te deje, de que el grupo sea proactivo, en fin, todas estas cosas, ¿no? Porque al final las cosas, lo decía Javier también, ¿no? Dependen de las personas, pero también dependen de que te dejen hacer a veces, ¿no? Los que están arriba. Entonces, realmente cuando la organización te deja hacer, te deja ser proactiva, te deja hacer aflorar los talentos que tú tienes, ¿vale? Porque ¿cuánto talento hay en la administración? Un montón, muchísimo más, seguramente que en todas las empresas privadas juntas, pero muchas veces no se conoce, muchas veces porque hay gente que no quiere que se conozcan, ¿vale? Pero muchas otras veces porque ha habido gente que ha tenido ideas, ha tenido proactividad y al tercer zasca deciden como que, mira, va,
¿vale? Vengo, cumplo mi trabajo, pero yo aquí no vuelvo a proponer nada. ¿Para qué? Si total encima me están pegando zascas, ¿no? Entonces yo cuando he tenido puestos directivos he intentado siempre aplicar los principios de la felicacia a las personas que trabajaban en mis equipos y os puedo asegurar que da un resultado espectacular. Es que la gente va riendo al trabajo, ¿no? O sea, yo les digo hasta, oye, el lunes que venís silbando y cantando, me dicen, bueno, no te pases tampoco, verás, más o menos. Pero es verdad, porque la gente cuando se siente reconocida, se siente valorada, se siente que aporta, sabe que está aportando a su organización, aunque sea nuestra pequeña loseta, ¿vale? Porque no se trata de comernos el elefante a la primera, la organización recibe muchísimo mayor compromiso, personas muchísimo más contentas, personas que sacan sus talentos, que dan lo mejor de sí. O sea, quiero decir, más eficaces, más eficientes y encima todo el mundo contento, ¿no? Entonces, cuando dejé de tener puestos directivos, ahora llevo unos años que no, pues antes me recordó también Javier lo de la misión, ¿no? Yo siempre me preocupo muchísimo de las personas, siempre. Primero las personas y después todo lo demás. Y cuando hay un problema con las personas, primero las personas, porque todo lo demás, cuando el problema se soluciona y la gente está bien, viene solo. Entonces, cuando ahora llevo pues 3 o 4 o 5 años sin estar en un puesto directivo, tengo un puesto transversal de asesora técnica y colaboro muchísimo con el Instituto Andaluz de Administración Pública, ¿no? Entonces, claro, cuando me he visto ahí toda chulita, experta en desarrollo de personas y de equipos, ¿no? Y lo he puesto yo porque en algún momento decidí, bueno, como todo el mundo se llama experto, yo también voy a poner porque, hombre, porque yo qué sé, ¿no? Pero vaya, es verdad que yo sigo aprendiendo todo el rato, ¿eh? O sea, yo soy de las que dice que me moriré aprendiendo y cada día aprendo una cosa, pero sí que es verdad que digo, ¿cómo me puedo centrar en seguir ayudando a las personas que ya no están específicamente en mi equipo, ¿no? Entonces me dedico a ayudar a todo el mundo a convencer a todas esas personas a través de cursos de formación que doy, a través del programa de acogida a las personas que se incorporan a la Junta de Andalucía. Les vendo unas burras tremendas para decir, aquí lo vais a pasar bomba, les cuento todo lo mejor que hay en la Junta y tal. Pero sí que es verdad que hay una cosa importante, ¿no? Y es, sobre todo les intento convencer de que qué ganan estando todo el día instalados en la queja. Es que mi jefe, es que no, es que... Digo, vamos a ver, ¿qué contexto tienes? Y dentro de tu contexto y de esa aceptación, que no conformismo, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú para mejorar tu administración, tu organización y de paso ser más feliz? ¿Vale? Y reconociendo, por supuestísimo, y que también trabajo ahí, en que primero depende de una misma, ¿vale? Cuidado con las expectativas, cuidado con la actitud, pero es fundamental que las personas que lideran equipos tengan habilidades directivas. Y no me gusta, lo siento Ismael, a mí lo de habilidades blandas no me gusta nada, porque es que de blandas no tienen nada. Son muchísimo más difíciles que aprender un programa informático. Por eso no me gusta cuando oigo blandas, digo, joder, pero es difícil ser empático, ¿no? Es dificilísimo, es difícil ser asertivo, es difícil liderar personas, ¿no? Con confianza, delegando. Así que de blandas va a ser que no. Muchas gracias. Sí, en esta primera ronda que hemos hecho ya, Pilar ya nos apuntaba alguna de las cosas que hacéis en Custom Defects, pero yo quería seguir un poco profundizando en esas cuestiones, ¿no? Y que, un poco también por lo que nos comentaba la Lucía, ¿qué mecanismos pueden utilizar las administraciones públicas para incorporar esos valores éticos en el día a día de la gestión de las personas? Bueno, pues no es fácil, porque en el día a día de la gestión de recursos humanos, todos los departamentos de recursos humanos, yo creo que el sentir general es que vamos muy saturados, ¿no? Ahora también con el tema de los procesos de estabilización y de consolidación, faltan personas en los departamentos de personal, como en la mayoría de los departamentos de las administraciones públicas, nos falta gente. Y bueno, primero yo diría que quitar mochilas. Para podernos meter en profundidad en este tema tan importante de la gestión por competencias y de valores, habría que sacar alguna mochila. No podemos seguir teniendo tantas piedras en esta mochila, cada vez nos pesa más. Y entonces sería, por ejemplo, que vuelvo a incidir, que es un tema importante, que la negociación colectiva se centralizara,
se hiciera un convenio único, un acuerdo de condiciones marco para todas las administraciones y elimináramos como mínimo un año de negociación y muchísimas horas de estar ahí batallando con los sindicatos en una batalla bastante estéril porque tenemos un marco retributivo. Sabemos que las negociaciones al final se basan siempre en incrementos salariales que no podemos luego aplicar y ahí estamos, ¿no? Por tanto, este tiempo estéril lo podríamos dedicar perfectamente. Primer concepto yo creo que es eso, liberar a los departamentos de personal y de organización de estas mochilas para meternos en estos proyectos tan innovadores como es la gestión por competencias de evaluación del rendimiento. Otro elemento importante desde mi punto de vista es introducir la dimensión humana. Todo esto que estamos hablando del interés, el foco, el centro de las organizaciones son las personas. El principal capital de cualquier empresa es el factor humano, las personas. También en la administración tenemos que tener este concepto. Introducir esta dimensión humana desde el ámbito político, que se lo crean de verdad, y desde el ámbito, por supuesto, directivo de las organizaciones públicas. Esto es muy importante. Hay que hacer mucha pedagogía, hay que hacer foros como este para que se vaya introduciendo también estas cuestiones. Hay que divulgar, porque tenemos una herramienta en todas las administraciones que son los códigos éticos públicos, que los tenemos ahí, que hubo unos años donde era una novedad el aprobar, ¿no?, esos códigos, elaborarlos, aprobarlos, pero que luego se han quedado, no sé si de documento de sobremesa, puntual a los lápices, al teléfono, pero que no han seguido, no han seguido siendo un instrumento clave. Por tanto, hay que darles esa publicidad, que sí que es verdad que están en los portales de transparencia de todas las administraciones, pero ¿quién los conoce? Entonces, es importante introducir en los temarios del acceso a la administración pública pues preguntas, que un tema sea aspectos del código ético público de esa organización, debería ser una parte del temario. En pocos temarios lo he visto, cuando buscamos convocatorias de selección, pocas veces se ve estos códigos éticos. En la carrera profesional también deberíamos tener en cuenta los valores de la propia organización que tenemos en las cartas de servicio, ¿no? Hemos definido la misión, la visión, los valores, pero luego nos olvidamos. Después de conseguir los certificados de calidad parece que desaparecen esas cartas de servicio y tenemos ese instrumento también para utilizar en las promociones internas, en el acceso, en las convocatorias de selección, los propios planes de formación, ya no de las entidades supramunicipales, que también deberían apostar por seguir divulgando los valores y las competencias profesionales. A mí me gusta muchísimo lo que está haciendo el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y entre nosotros hay un docente que se dedica a enseñar a los nuevos policías, a aquellos jóvenes que participan en los procesos de policía, ¿no?, para ser policías. Luego van a la formación al Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y tienen esa asignatura como una asignatura más muy importante, se le dan valor a la ética y a los valores que requieren luego, en este caso, pues el cuerpo policial, ¿no? Por tanto, los planes de formación son muy importantes también para seguir divulgando y formando en valores y en competencias. Eso es otro instrumento que teníamos. Luego, las propias resoluciones administrativas. Dictamos cada día, no sé, yo por lo menos cada día firmo 20 y pico decretos en materia solo de personal, pues eso multiplicado por las áreas de nuestras administraciones, ¿no?, y los departamentos. En esos decretos, en esas resoluciones administrativas, ¿por qué no encajar, después de los antecedentes, de los fundamentos jurídicos, algunas frases que incorporen valores y las competencias profesionales? También es muy importante ir recogiendo en los actos administrativos alguna leyenda, alguna frase que invite, ¿no?, a conocer a aquel administrado, ¿no?, a aquella persona donde se dirige el acto o se notifica el acto administrativo. Esos valores le va a llegar también. Las redes sociales que tiene cada administración pública, prensa, Instagram, Facebook, también es muy importante cómo comunicamos, cómo lo hacemos, el qué decimos, el cómo lo decimos, cuidando también, ¿no?, y en la sensibilidad y expresando los valores de la propia organización. El reconocimiento de las conductas ejemplares. Cuando hablamos del valor de la ejemplaridad, tenemos en nuestras organizaciones muchísimos profesionales, la gran mayoría, que tienen una conducta ejemplar, pero no lo hacemos visible. Visibilizar esas conductas creo que es importante. Vuelvo a irme al ejemplo de los cuerpos de seguridad. Creo que lo hacen con las felicitaciones, las medallas. Ahí están divulgando esas conductas ejemplares. No lo hacemos de un administrativo, de un técnico, de un TAC. No tenemos un momento
en el día de, no sé, de la celebración X de nuestras administraciones para también felicitar y poner en valor aquella conducta de aquel administrativo, de aquel conserje, de cualquier profesional de nuestra administración. Sí que lo hacen estos cuerpos, lo tendríamos que reproducir también nosotros y ponerlo en valor. Y para mí el instrumento clave también para divulgar e integrar en las organizaciones es la evaluación de las competencias profesionales, que cuanto menos cada 2 años tengamos también ese momento que creo que es muy necesario del feedback de los responsables, de los directivos públicos con nuestros equipos, con los otros equipos de los otros departamentos, para tener esa entrevista de evaluación por competencias. Es muy importante poder hablar y preguntarle por todas aquellas cuestiones que para ellos son importantes, que en esas encuestas que se han hecho están dando un indicador de que es necesario de que se pregunte cómo estás, qué esperas de la organización, crees que tienes un itinerario profesional, de desarrollo profesional, qué acción de mejora quieres plantear. Ese tiempo que están reclamando también los funcionarios de la sanidad pública, ¿no? Esos 10 minutos con los pacientes, pues ¿por qué no 10 minutos al año, cuanto menos los directivos públicos de cualquier administración con nuestros empleados públicos? Sería necesario, no es tanto, son 10 minutos al año o 15 o lo que establezcamos, pero ese feedback pienso que es muy importante y es un instrumento muy necesario para integrar los valores y las competencias profesionales. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Volvemos con Lucía, si os parece. Cuando nos encontramos en foros como este, o en el CENIS o en Novago, hay siempre algunos temas recurrentes, ¿no? Que hacen siempre, como es retención del talento, relevo generacional. En el Instituto Andaluz de Administración Pública, yo diría que es ahora mismo la administración con más experiencia en todos los temas de mentoría. Y sé que además tú has participado desde el principio. De manera muy breve, porque ya estamos con el tiempo, pero yo sí querría que nos hablaras de la importancia de la mentoría individual y de la mentoría de equipos. Hoy, muy poco tiempo con lo que me rechifla a mí la mentoría. Bueno, la mentoría. La mentoría es un programa que es del Instituto Andaluz de Administración Pública, voy a ir ligera, y yo llevo ahora mismo siendo 13 años persona mentora. Entonces la mentoría consiste en acompañar a una persona de tu propia organización, aunque también puede acompañarse a personas de otras organizaciones, pero tal como está montada en Andalucía, en la Junta de Andalucía, una persona con más experiencia, evidentemente con formación en mentoría, ¿no? Como yo les digo, es más que un grado, ¿no? Porque cada año vas primero, segundo, tercero, hasta 7 años, ¿no? Son de formación, ¿no? Una persona con esa formación y con una serie de habilidades y sobre todo, como yo digo, ¿no? Que le pongas pasión y que te guste. Por eso digo que a mí no sé, bueno, es que la verdad que me gustan muchas cosas, pero es que la mentoría me parece tan potente. Entonces, durante aproximadamente 1 año, acompañas a una persona de tu organización que quiera desarrollar su talento, que quiera desarrollarse personal y profesionalmente en una serie de habilidades, ¿vale? Que ha detectado previamente, porque se les hace un informe 270 grados, ¿vale? En el que se evalúan las competencias que tiene, incluso competencias emocionales también, y bueno, pues a partir de ahí, ¿vale? A través de un proceso que está basado en el método socrático, ¿vale? Porque en un proceso de mentoría no es... Hay a veces que hay que explicar, porque te llegan el primer día y te dicen, mira, yo el problema que tengo es esto. Me lo solucionas, digo, ni soy una consultora, ni soy un coach, soy una mentora, porque lo que queremos con el proceso de mentoría es que a través de una serie de preguntas y preguntas y preguntas, hacer reflexionar a esa persona para que sea la propia persona la que tome la decisión de qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Porque lo que pretendemos con este programa es que una vez que termine, no termina ahí y he cumplido el objetivo, ya me comunico mejor. No, es que interiorice ese cambio y a través de esos cambios vayamos generando cambios en la cultura organizacional. En el caso de equipos, ¿vale? Que también es chulísimo, porque claro, en la individual vas acompañando a una persona, pero es que realmente te acabas haciendo amiga, porque es que como está basada en la confianza, la relación, al final realmente te acabas haciendo amiga de esa persona. O sea, yo soy amiga de todas las personas que he mentorizado en estos 13 años, ¿no? Nos seguimos hablando
y seguimos compartiendo, bueno, al final es una gozada, ¿no? Y entre ellos incluso, ¿no? Yo provoco mucho que hagan networking, ¿no? Porque me parece que el tema de crear redes, de colaborar, de compartir, me parece fundamental, ¿no? Para hacer aflorar ese talento y para difundir y para gestionar el conocimiento, algo fundamental en nuestras organizaciones, ¿no? En el caso de la mentoría de equipos, lo que trabajamos es con equipos que o no funcionan del todo bien o quieren todavía funcionar mejor, quieren ser equipos excelentes, ¿vale? Entonces, a través de una metodología también, donde hay una serie de entrevistas individuales, se realiza, por ejemplo, el test de roles de Belbin, porque es muy importante, ¿no? Detectar también qué rol tiene cada uno en un equipo, que nunca se lo han preguntado. Entonces, a través de esas metodologías y de una jornada que llamamos de intervención, no me da tiempo a explicar aquí las herramientas, pero que son súper potentes, bueno, pues se detecta en qué punto está el equipo, qué roles hay en el equipo, qué puede estar fallando en el equipo que igual no se habían dado cuenta, y a partir de ahí igualmente se elabora un plan de acción, ¿vale? Y se les ayuda a lo largo también aproximadamente de un año a ponerlo en marcha, ¿vale? Pero igualmente son ellos los que deciden, ¿vale? La persona mentora acompaña, todo el rato acompaña, y evidentemente, bueno, pues cuando ve que hay ciertos bloqueos, pues como hay una serie de herramientas que nos enseñan, pues también apoyamos, ¿no? Y normalmente los equipos son un antes y un después de una mentoría de equipo. Y por último, ahora estamos trabajando también en mentoría grupal, ¿vale? Porque los equipos con los que trabajamos son equipos que ya están constituidos formalmente, es decir, que en la administración el equipo te viene dado, ¿no? Y ahora estamos trabajando en perfilar lo que es una mentoría grupal, ¿vale? Que en principio es lo mismo, lo que pasa es que los grupos se forman porque quieren, porque tienen un objetivo, por lo que sea. Y el final del proceso puede ser acabar en una comunidad de aprendizaje o en una comunidad de prácticas, ¿vale? Pero eso lo contaré la próxima vez. Muchas gracias. Bueno, y no querríamos terminar la mesa sin, bueno, poner en valor experiencias punteras que se están llevando en ayuntamientos de la provincia de Alicante. Entonces, yo sí querría y que tiene mucho que ver también en el ayuntamiento de la ciudad donde estamos. Y yo querría que también en tiempo récord, Trini, nos cuentes algo del programa Te Valoramos del Ayuntamiento de Campello que tú estás liderando. No sé si voy a ser capaz de resumirlo, pero vamos, lo voy a intentar. Cuando José Antonio nos volvió... ¿Se escucha? No. ¿Ahora? Cuando José Antonio me dijo, vamos a volver a hablar del plan de hábitos saludables, Descuidem, si te valoramos en el Campello, yo dije, jolín, ya vamos a otro foro a hablar de lo mismo, ¿vale? Y lo hemos contado muchas veces, pero sí que es verdad que al venir aquí a Denia, donde hablamos por primera vez de nuestro proyecto, eso hace ya 4 años, y lo presentamos de forma muy tímida, después nos fuimos a Denis, de forma muy tímida y muy prudente, porque no queríamos darle mucha publicidad, pues por si caía mal. Aquí en Denia la verdad es que el concejal apoyó muchísimo. Yo, mi ayuntamiento era como que había ir más prudentes, más despacio, y ahora sí que nos apoyan. Y la idea era un poco transformar la cultura organizativa. Como dijo Raúl Oribán en 2020, nosotros lo dijimos en 2019. Queríamos saquear la cultura organizativa con una visión 360 e intentar cuidar a las personas de nuestras organizaciones desde todas las áreas, ¿vale? ¿Cómo empezamos? Pues rápidamente empezamos de la mano de José Antonio Latorre, que en la Diputación de Alicante organizó una comunidad de aprendizaje, de innovación, dirigida por Fermín Cerezo. Y bueno, pues de allí salió... Recuerdo que intentamos montar un equipo Marvel que fue un fracaso total, y finalmente salió este proyecto, y es un proyecto colaborativo entre el Ayuntamiento de Denia y el Ayuntamiento de Campello. Intentamos alinearlo con los ODS, la Agenda 2030, el 3, el 5 y el 8, y lo hicimos en un momento que venían las elecciones, era un momento que nos dejaban hacer, ¿no? Buscamos alianzas internas, alianzas externas,
Y empezamos con una encuesta. Anoche estaba como un poco recordando, Lorena, cuáles fueron los primeros pasos en hacer esto. Una encuesta donde al principio queríamos ser prudentes, preguntando determinadas cosas, y al final preguntamos un poco de todo. Nos dio muchísima información para poder establecer cuáles eran las líneas de trabajo sobre las que queríamos incidir. Y es que queríamos que la gente se concienciase de que había que incluir el mayor número de hábitos de salud para que nuestra vida fuera no más feliz, sino más equilibrada, ¿vale? Que no separáramos, como hemos comentado antes, el ocio del negocio. Esas líneas, en Denia era Sweetdance, ¿no? Y en Campello te valoramos tu salud, valoramos tu equilibrio y bienestar, tu cultura organizativa y la igualdad y la diversidad corporativa. Dentro de cada una de las líneas, en la línea de salud, trabajamos las materias relacionadas con la nutrición saludable, con la actividad física, con la prevención de las adicciones, la prevención de la salud y de los riesgos laborales. En la línea 2, que era el equilibrio y bienestar, trabajamos las materias relacionadas con el equilibrio y el bienestar, los espacios emocionales, los espacios de relajación y mindfulness. Y en el entorno profesional trabajamos tanto la cultura organizativa, trabajando todas las competencias de las que hemos estado hablando durante todo este foro, además de las herramientas propias de recursos humanos. Y por último, en la línea 4, trabajamos la igualdad y la diversidad e inclusión. De hecho, en mi ayuntamiento de aquí se derivó nuestro primer plan de igualdad interno. Como lo hicimos después de esta encuesta, sacamos todas estas conclusiones y quisimos testear el proyecto. Desde cada ayuntamiento pues unimos a un grupo pues, de personas. Recuerdo que les pusimos un pasapalabra sobre temas de salud que no tenían ni idea. Y bueno, provocamos ahí como un entorno agradable y la gente un poco se fue alineando en cada una de sus hábitos, o sea, de sus hobbies, de cómo a las personas que les gustaban el deporte se ponían en las actividades relacionadas con el deporte, con la salud, no sé, un poco cada una. Lo que queríamos era que demostraran en qué cosas estaban interesadas y en qué cosas se sentían bien para después utilizarlas. A raíz de esto, en Campello, pues desde el año 2019 luego vino una pandemia, con lo cual esto nos supuso, dijimos, madre mía, es un plan que requiere presencialidad, no requiere distancia. Queríamos acercar a las personas en todos los sentidos, queríamos romper las barreras que existen en todos los departamentos, que nos conociéramos de otra forma, no solamente a nivel, pues eso, desintervención, no podemos hablar, o sea, este es el único canal de comunicación que existe, un poco romper esas barreras y en todas las actividades relacionadas con estas líneas. En Campello no solemos hacer actividades desde octubre a diciembre, hacemos alguna de manera puntual a lo largo del año, pero se concreta más en las competencias técnicas. Y lo que hacemos es, en cada una de las actividades utilizamos la gamificación y otras metodologías para enganchar a la gente. Sí que en algunas de ellas contratamos a profesionales, pero en otras lo que hacemos es utilizar el talento que hay en nuestras organizaciones, aunque sea porque es músico, porque es cocinero o porque es cualquier otra cosa, ¿vale? Entre todas las líneas, o sea, todas las actividades que solemos hacer o que hemos ido realizando a lo largo de estos años, pues son talleres de cocina saludable, talleres de ritmos, con músicos para poder aprender a escuchar y a entendernos, juegos de estrategia y de pensamiento colectivo, como la Visión Z, juegos de Legos, formaciones técnicas en contratación o Agenda 2030, o procedimientos, competencias que muchas veces acabamos haciendo una competición de equipos, como un ¿Quién quiere ser millonario? O un pasapalabra o algo así, para que la gente, intentar engañar a la gente para que aprenda cosas y después se divierta, ¿no? Intentamos introducir las actividades deportivas, la importancia de la actividad física para encontrarnos mejor, hacemos senderismo, pero esto no significa que nos pasemos el día ni haciendo yoga, ni haciendo mindfulness, sino es como una representación de las cosas que tenemos que tener en cuenta como personas para mejorar nuestra vida a nivel general. Y por supuesto, con esto lo que se pretende es mejorar el clima laboral y que todo sea pues un poco mejor. No sé si he podido resumir todo. Bueno, también decir que
todos los años y cada actividad nosotros hacemos encuestas de satisfacción, ¿vale? Y eso es lo que nos anima a seguir trabajando. Sí que es verdad que se han roto muchas de esas barreras que he comentado. Yo personalmente he llegado a conocer personas en las que tenía un determinado concepto y ahora tengo otro y trabajo de forma diferente. Y sí que es verdad que hay un grupo decente, un grupo importante que apoya el proyecto y un grupo importante que piensa que estamos perdiendo el tiempo, ¿vale? Pero nunca participan en ninguna de las actividades que se organizan. Yo creo que hay que seguir trabajando, que nos genera sobre todo satisfacción. Muchas gracias. Muchas gracias, Trini. Ahora, además, en el descanso también hay oportunidades, si alguien tiene interés en conocer más ese proyecto, en acercarse. Si nos deja Ángela, yo sí querría pedir una despedida con un tuit, que lancéis un tuit cada una de las personas aquí. Pilar, ¿cuál sería tu tuit? Pues para transformar las organizaciones necesitamos personas profesionales competentes. Muy bien, gracias. Pues promovamos el talento y seremos eficaces. Promovamos la felicidad y estaremos mejor. Sumemos eficacia y estar mejor, felicacia. Desde nuestra loseta. Sí. El que es fácil, apostemos por el bienestar integral de las personas. Yo también me había... ¿Tú también? Si las personas son el motor de la organización, el salario emocional sería el combustible.